Estamos en el Sermón del Monte. Ya estamos en la parte final de nuestro pasaje de Mateo 7. Hoy nos toca el versículo 15 al versículo 20. Pero es importante leer el contexto y entender a través de nuestro pasaje del versículo 15 al 20, entenderlo de alguna manera a través del contexto, ¿sí? Dice el versículo 13, vamos a leer el versículo 13 hasta el final. Así que acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, en Mateo 7, capítulo 7, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, noten, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es un tema de capacidad. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Hay un énfasis, hay una repetición del Señor. Así que por sus frutos los conoceréis. Pásamelo porque ahí tengo mi apunte. Ya si no se abrió, ahí está. Ahí está, buenísimo. Eso. Sí, se pudo. Bien, el título del sermón en esta mañana es: El Señor hace una advertencia. Y noten la advertencia que hace el Señor: guardaos de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Ten cuidado de los falsos profetas. Cuídense de los profetas mentirosos. Esto es una advertencia muy fuerte que el Señor hace aquí. Y llama mucho nuestra atención porque eso es lo que implica de alguna manera este guardaos. Una atención sobremanera en lo que el Señor está diciendo, una actitud de estar alerta, un despertar a su advertencia, una sensibilidad, un corazón, un oído sensible a lo que Él está diciendo, porque recuerden que el Señor está aquí hablándole a multitudes, y obviamente en la multitud, como en todos lados, se puede perder el mensaje, se puede malentender también de alguna manera, no escuchar, y estás en un lugar y después dices: ¿qué dijo? No lo entendí, o no presté atención, o en ese momento me distraje, etc. Y esto es para aquellos que, como dice la Escritura, si tú me acompañas rápidamente en el capítulo 3, versículo 2 de Mateo, el Señor dice en su palabra a través del mensaje de Juan el Bautista: ve esto por favor, porque tú vas a estar con esa actitud alerta, atenta, con esa fe viva, activa en tu interior para estar alerta, para estar desarrollando discernimiento espiritual, evaluando tu propia vida, evaluando lo que escuchas, qué está pasando con tu corazón, con los cambios que tienen que estar produciendo la palabra, el mensaje verdadero, la doctrina verdadera. Y por consiguiente, si eso no está ocurriendo, si hay más mundanalidad, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay más mundanalidad? ¿Por qué hay más orgullo? ¿Por qué hay más soberbia? ¿Qué está pasando allí? Entonces, dice el texto aquí en Mateo 3:2, que esto aúna a todo lo que el Señor está diciendo en Mateo 7, 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. 4:17, ahí cerquita. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que tenemos que ir conectando. Estamos alerta y atentos a una advertencia cuando hay arrepentimiento genuino. Cuando nosotros nos volvimos del pecado, le dimos la espalda al pecado y nos volvimos a Dios en fe. Eso es arrepentimiento. Dejo de amar al pecado y volteo y veo la cruz, la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación, y en fe voy a Dios, y en fe le creo a Dios, y en fe le obedezco y hago su voluntad. ¿De manera perfecta? No, no existe eso. De manera humilde, sí, humilde. Necesito que en mi corazón haya esa actitud de reconocer, de aceptar, de confesar, de todo el tiempo estar en esa actitud de: Señor, tu gracia me baste, Señor, necesito sabiduría y vengo a ti. Entonces, arrepentimiento. Capítulo 5, versículo 3. El Señor les está hablando en el capítulo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas. ¿A quiénes? A los que de alguna manera han manifestado arrepentimiento, fe, han dejado de amar el pecado, su pecado, y le dieron la espalda al pecado y fueron a Dios en arrepentimiento y en fe y tomaron lo que Él les dio, el perdón, la salvación, esta relación personal con Él. 5:3, a estos les está hablando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, noten, de ellos, ¿quiénes? Los pobres. Y qué interesante, ¿cómo de ellos? Si son pobres. Bueno, esto es interesante aquí porque cuando tú reconoces ante el Señor que estás en bancarrota, que en tu vida no hay un amor por la piedad, por Dios, por su palabra, por hacer su voluntad, te reconoces en bancarrota espiritualmente, tú acudes a la fuente de espiritualidad, que es Dios, es Jesucristo, es su gracia. Entonces ya te hace esto una persona que perteneces y que tienes, ya eres apropiado, eres heredero. ¿De qué? Del reino de Dios, ni más ni menos. Del rey y del reino. Donde de alguna manera esta pobreza a mí me ubica en el reino, en que Él es el rey y yo soy un súbdito, yo me someto, porque esta necesidad es continua siempre. No hay un corazón que dice: listo, ya está, yo no necesito más de Dios, ya está, ya escuché todo lo que tenía que escuchar, ya tuve todos los sermones que tuve que estar, ya me congregué todos los domingos que me tenía que congregar, ya memoricé todos los versículos. No, no existe eso. Hay una continua necesidad de su gracia, de su sabiduría, de su dirección, de su poder para vencer mi debilidad, mis luchas. Los pobres en espíritu. Y noten esto y conecten: arrepentimiento, pobres en espíritu. Versículo 20 del capítulo 5. Noten esto que es extremadamente importante: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerden, el Señor estaba confrontando las enseñanzas de estos maestros rabinos que decían cosas que eran contra la ley del Señor, las rebajaban, las diluían. Sus vidas eran religiosas, externas, pero las actitudes de su corazón eran las mismas. Por dentro dice la Biblia que estaban podridos, eran sepulcros blanqueados. Entonces les dice el Señor: si ustedes quieren seguir esa justicia los va a condenar, porque esa justicia no justifica, esa justicia no salva. La única justicia que justifica, que perdona, es la justicia del reino de Dios. Es la que quita el pecado, es la que quita esa condenación a través de ese perdón, de ese sacrificio. Y ya tú no entras en un rigor terrenal, religioso, donde yo me comparo con los que estamos acá. No hay comparación. Mi comparación no es con ninguno, ni la tuya tampoco, sino con el Rey. Él es el varón perfecto, Él es el modelo, Él es la meta, es la motivación que a mí me hace humillarme, reconocer mis pecados, mi orgullo, mi autosuficiencia y venir a la cruz, confesar, morir, matar, mortificar,
depender. ¿Para qué? Para todo lo que el Señor en este contexto del Sermón del Monte está predicando, que volaba la cabeza de los oyentes, como amar a los enemigos, bendecir a los enemigos, dar a aquellos que de alguna manera me quitan. Imposible si no hay una justicia sobrenatural, y es la justicia de Dios. Pero vean cómo esta justicia, vean cómo este arrepentimiento, vean cómo este reconocimiento de la necesidad de Dios nos lleva a lo que Mateo 5:48 dice. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quiénes iban a escuchar la advertencia? ¿Quién iban a estar alertas, así, despiertos? Cuidado de los falsos profetas que vienen. La idea es esta, ya están en la puerta. La puerta es la figura, es la imagen. La puerta estrecha, la puerta ancha. Están en la puerta. ¿De qué? De tu corazón, de tu mente. Ahí están, duro y dale, con mensajes. No es que a ver si vienen, supongamos que van a venir. No, ya están. Los falsos profetas, las falsas enseñanzas ya están en tu cabeza y en tu corazón. La pregunta es, ¿las has abrazado? ¿Las creíste? ¿O creíste la verdad? Porque acá dice el texto que el arrepentimiento, la bancarrota espiritual, la insuficiencia, la justicia que viene de parte de Dios, donde no me comparo con nada acá en la tierra, me lleva a esta santificación, ser perfectos. Ser perfectos aquí es la meta de todo aquel que sigue a Cristo. Es apuntar a el carácter de Dios, a imitar a este Padre que está en los cielos, que es perfecto. Dios no rebaja su estándar. Dios no lo rebaja. Dios no dice, bueno, estoy salvando pecadores, sí. Estoy salvando personas rotas, sí. Estoy salvando personas totalmente lastimadas internamente, sí. Pero bueno, voy a ser muy condescendiente con ellos. Voy a ser muy apapachador con ellos. Y voy a dejarlos que vivan, bueno, ahí a su ritmo, ahí como la lleven. Y si nosotros hablamos culturalmente, nuestra cultura latina es un poquito así. Bueno, si llegas tarde, no pasa nada. Bueno, si un día te pusiste la meta de vender 5 cosas y vendiste una, bueno, no pasa nada. Si tienes la meta de ser excelente, de ser escrupuloso en tu quehacer, y de alguna manera viene la mediocridad a tu vida, ¿tú qué haces? La rechazas. Sabes que eso es mediocre, sabes que no lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque tienes la meta de la excelencia, de lo virtuoso, de lo que va más allá del conformismo. No te conformas. No es un tema de, bueno, pues así son todos impuntuales. La inmoralidad está a flor de piel por todos lados, la pornografía. ¿Qué da que yo también caiga en la pornografía? Si todos caen, mis compañeros en la escuela, en mi propia casa, etcétera, etcétera. No entendiste el Evangelio. No abriste los ojos a la luz del arrepentimiento, de que es darle la espalda al pecado. Aborrecer eso que trae muerte y trae condenación. No estás en esa actitud de decir, Señor, soy pobre, Señor, por favor ayúdame. No puedo, no sé ser papá, no sé ser esposo, no sé ser trabajador, no sé ser vecino, no sé ser hermano, no lo sé. Por favor ayúdame a saber ser una persona virtuosa, con humildad, con temor de ti, con una obediencia rápida, pronta, diligente. No tardarme, Señor, en obedecerte. ¿Por qué? Porque la meta es que tú y yo seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Seamos perfectos, maduros, completos, cabales, íntegros. La meta no es cualquiera. Entonces, piensa, por favor, tienes que estar evaluándote en estos momentos a la luz del Evangelio. Esto es el Evangelio. El Evangelio me santifica. Es mentira que el Evangelio me convierte, me salva, me coloca en la iglesia para que yo empiece a imitar cómo son los demás. Y si los demás son mediocres, yo soy mediocre. Y si los demás son orgullosos, yo soy orgulloso. Si los demás son conformistas, yo soy conformista. No, el Evangelio no es así. El Evangelio es transformación, cambio, diferencia, ser santos como Él es ser santo, es ser sal, es ser luz, es perdonar lo imposible, lo difícil, lo complicado, es llevar la segunda milla. Es entender que Él me colocó, como veíamos en esa imagen, como un árbol en un lugar. Y ese lugar tiene que dar fruto. Porque si no, Jesús lo dijo, bueno,
Si ese lugar se está ocupando en vano, ¿qué hay que hacer? Quito ese árbol, punto. Lo quito. Así de sencillo. Y quizás algunos de ustedes ya lo han hecho en su vida. Plantaron una planta que se secó, que no dio fruto, que no sirvió, la quitaron. Se murió, etcétera, la quitaron. Así de sencillo. Porque si tú te acercas a un árbol de limones, ¿qué esperas? Limones. Si tú te acercas a un manzano, ¿qué esperas? Manzanas. Te acercas a un plátano, ¿qué esperas? Plátanos. El fruto es disfrutable, se disfruta el fruto. Se disfruta, ¿sí o no? Hay muchos aquí que amamos la fruta. Yo no conocía la fruta hasta que llegué a México, imagínense nomás. Conocía la naranja y la naranja y la naranja. Bueno, y alguna que otra manzana, pero es cara, muy cara. Entonces lo que yo tenía acceso era la naranja. Cuando llegué a México conocí la papaya, la guanábana, etcétera, etcétera. Espectacular. Entonces miren, cuando ese árbol da el fruto, presten atención, los hombres lo disfrutamos y Dios se agrada. ¿Estás entendiendo el mensaje aquí? Ese árbol ocupa un espacio ahí que tiene que producir lo que tiene que producir. Si eso está siendo real, genuino, los hombres lo disfrutamos y Dios se agrada. Y entonces aquí yo podría seguir, pero por tiempo voy a avanzar. ¿Saben? Volviendo al pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 15, estas frases que tú ves aquí son frases que para los judíos no eran nuevas. Ninguna, de hecho. Ninguna de los del Sermón del Monte. Jesús lo que hizo fue llevarlo a un nivel completamente diferente, alto, sublime en todos los que estaban oyendo, porque escuchaban a todos los rabinos decir cosas parecidas, pero Jesús las llevaba a otro nivel. Sí, Jesús las llevaba más allá. Y cuando Jesús dice guardado de los falsos profetas, esto era algo que de alguna manera ellos tenían identificado. Así que con esto en mente, a ver si me están siguiendo, hay 3 frases que quiero que me ayuden a completar aquí. Y no sé si los adolescentes o los jóvenes las tengan identificadas. Yo sé que los adultos sí. Rápidamente, estas 3 frases. No todo lo que brilla, del dicho al hecho, las apariencias, ¿sí se las sabían? Algunos no se las sabían, ¿no? Bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Las apariencias, como vemos aquí, engañan. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Quiero que pienses, por favor, la del medio. Del dicho al hecho. ¿Qué significa esa frase coloquial? Que hay una distancia en lo que digo y en lo que hago, ¿sí? Y uno puede decir 1000 cosas, exactamente, o más, dependiendo de cuántas palabras hablemos. Pero el punto es, ¿qué hacemos de eso que decimos? Bueno, es un poquito lo que el Señor aquí está queriendo traer a la conciencia, a la fe, al corazón de los oyentes, haciéndolos evaluar este doble mensaje. Lo que estás escuchando, evaluando a los mensajeros, a los predicadores, qué predican, qué producen sus mensajes, pero también evaluando mi vida como un árbol, qué está produciendo en mi corazón, el que sí yo fui expuesto a ese arrepentimiento, a esa necesidad de Dios, a esa justicia, a esa perfección o a esa meta de ser perfeccionado, ¿sí? Así que veamos las advertencias en el Antiguo Testamento. Esto era algo conocido por los judíos. Yo no voy a leer todos los textos porque son muchos, tú vas a ver, pero voy a resaltar uno de todos esos textos. Tenemos al profeta Jeremías, pero vamos a mencionar al profeta Ezequiel, que de alguna manera todos estos profetas tenían bronca, de alguna manera, tenían problemas con estas personas. Y había una confrontación hacia esos falsos maestros, predicadores, profetas, que decían que estaban en intimidad con Dios, que escuchaban a Dios, que venían de parte de Dios,
pero eran falsos. ¿Por qué eran falsos? Vean lo que dice su palabra. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Noten esto aquí. Esto es lo que está diciendo Jesús en Mateo 7. La advertencia aquí cobra una gran relevancia. ¿Por qué? Porque son personas que esa actitud feroz, como dice el versículo 15, guardados los falsos profetas que vienen a vosotros como, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces o feroces, tienen una actitud destructiva, de obtener de alguna manera, como dice el texto, provecho, beneficio, de manera injusta. Vamos al Nuevo Testamento, que también hay advertencias en el Nuevo Testamento, y acá hay, para que tengamos idea, mucha advertencia. ¿Sí? Mateo capítulo 10, versículo 16, he aquí, el Señor lo dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Capítulo 2 de segunda de Pedro, el apóstol Pedro dijo así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, y noten esto, destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí el apóstol Pedro deja en claro lo que el Señor Jesús dejó en claro. Eso no va a quedar impune. Ningún falso maestro, ningún predicador que miente, que engaña, va a salirse con la suya. Número 1, le espera el infierno, la condenación eterna. Pero número 2, va a vivir las consecuencias, claro que sí. Va a vivir las consecuencias. No hay pecado que no traiga consecuencias. Y esto es realmente de llamar la atención. Y como tú ves, está el pasaje de Hechos, Primera de Juan capítulo 4, Judas capítulo 1 versículo 8, ¿sí? Y esto es lo que nos deja, lo que acabamos de leer. Estemos alerta para no ser engañados y descarriados por ellos. Toda enseñanza falsa, todo mensaje que no viene de Dios trae estas dos connotaciones. Engaño, que eso no lo vemos todos, no lo notamos todos. ¿Por qué? Porque estamos o distraídos, estamos en algunos casos siguiendo una corriente sin discernimiento, escuchamos lo que venga, de quien venga, con que me haga sentir bien, con que me haga pasar un buen rato, con que de alguna manera me endulce el oído. Y Pablo decía, tienen comezón de oír. Y hoy estamos en una era donde hay a montones predicadores, a montones mensajeros, a montones mensajes. La pregunta es, ¿qué está produciendo eso en ti y qué está produciendo eso en mí? Y la conclusión a lo que veíamos, nuestras 3 frases coloquiales, no todo lo que parece cristiano viene de Dios. Ahora, ¿tú lo identificas eso? ¿Tú sabes cómo identificar algo que no viene de Dios? Bueno, hoy se los enseñamos a los niños. Hay una respuesta allí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estilo de vida tiene esa persona? Así que vamos a dividir el sermón de esta mañana en 3 puntos. 3 puntos que nos arroja nuestro pasaje. Número 1, desarrolla discernimiento espiritual. Número 2, examina los frutos buenos y malos. Y número 3, permanece fiel a la palabra de Dios. Número 1, desarrollemos discernimiento espiritual. El Señor dice así en nuestro pasaje: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y ya mencionamos que ya están presentes. No es que van a venir, ya están presentes, ya los tenemos en medio nuestro. Y esto es algo para realmente examinar, evaluar, prestar atención, estar alertas, despiertos a qué estamos escuchando y preguntarnos qué está produciendo esto que estoy escuchando. Yo batallé un montón, familia, con este sermón. Batallé un montón. Tengo que confesarles que me costó un montón este mensaje. Me pesó y me sigue pesando verdaderamente. Porque aquí tiene que salir algo muy importante a todos los que estamos oyendo, a todos. Si en el lugar en el que tú estás, iglesia cristiana, lo que estás escuchando no produce en ti piedad, no produce en ti santidad, no produce en ti amor, no produce en ti arrepentimiento, no produce en ti convicción de pecado, no produce en ti salvación, no se te presenta la cruz, no se te habla del pecado y en tu vida no están habiendo cambios, bueno, y tú eres salvo, y tú eres creyente porque entraste por la puerta estrecha, porque te arrepentiste, porque tienes sed, hambre, te sientes insuficiente y sabes que el Señor es lo único que te puede salvar y cambiar, y estás buscando esa santificación en tu vida, puede ser que esta no sea la iglesia. Claro que sí. Eso es parte de la evaluación de este sermón. Y de alguna manera es parte de una invitación a todos nosotros, incluyéndome, por supuesto. Claro que soy el responsable y esto va directamente hacia mí. Hacia mí. Yo me pregunto, ¿qué produce lo que predico domingo a domingo, Señor? ¿Qué está produciendo? Y como Judas, ¿seré yo, Señor? Y sí, claro que sí. Yo no puedo hacerme aquí el ciego o el sordo. ¿Qué está pasando en mí? ¿Me estoy exponiendo a la Escritura como debo exponerme? Estoy hablando del discernimiento, Estoy hablando del discernimiento. Y de alguna manera estoy apelando a tu discernimiento espiritual. Porque hay de dos. O el mensajero suena bien, pero, o los receptores escuchan bien, pero, ¿sí o no? Es así, no hay más. Ahora, y esto es respuesta al mensaje del Señor. Porque esto pasó y esto está pasando. Si en la iglesia en la que tú estás no estás creciendo espiritualmente, tú debes examinar por qué no estás creciendo espiritualmente. ¿Por qué no estás yendo a la meta, que es Cristo? ¿Por qué no estás madurando? ¿Por qué no estás involucrado en las cosas del Señor? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no ganas almas para Cristo? ¿Por qué no inviertes tu tiempo en la eternidad, en lo eterno, en lo espiritual? ¿Por qué no pasas tiempo de deleite, de disfrute en tu comunión con Dios, en tu devoción cada día? ¿Por qué no tienes una vida cultivada en oración? ¿Por qué el Señor no es la pasión de tu vida, la pasión, el fuego de tu ser? ¿Por qué? ¿Por qué te apasionan otras cosas? ¿Por qué te apasiona el mundo? ¿Por qué te apasiona lo material? ¿Por qué te apasiona la moda? ¿Por qué? Bueno, acá hay de dos, nada más que de dos. O el mensajero es falso y está mintiendo, engañando, está disfrazado con una imagen que aparenta algo pero no lo es, o los receptores no están viniendo al Evangelio, a Cristo, y ahí hay una fe falsa. No entraron por la puerta estrecha, no se arrepintieron de sus pecados, no andan por el camino angosto, no tienen en mente esa necesidad continua, constante de Cristo en sus vidas. Por eso con facilidad dejan colgadas cosas que el Señor diseñó para su pueblo, como reunirse los domingos. Y eso queda pospuesto. Y para muchos reunirse un domingo no es una prioridad.
No es una pasión. Es un estoy. Me congrego. O una reunión de oración, ni por las nubes. Y eso tiene que llamar la atención. O el estudiar la Biblia. Como iglesia promovemos un estudio bíblico. Estamos estudiando un libro, La práctica de la piedad. El segundo jueves de cada mes exponemos juntos allí lo que fuimos aprendiendo y damos una conclusión de lo que estamos aprendiendo, de la práctica de la piedad. Que la práctica de la piedad habla de una persona que tiene devoción a Dios. Devoción a Dios. Que Dios es su deleite, Dios es su amor, teme a Dios, le ama y vive para su gloria. Forja carácter en su vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, consideración, humildad, gratitud. Y ahí nos seguimos. El carácter está continuamente latente porque sabe que no tiene carácter. No lo tengo, porque Génesis 3 dice que yo fui afectado por la decisión de dos personas. El pecado entró en el mundo y eso afectó mi corazón, mi conducta, mi manera de ser. Soy un pecador. Y como soy un pecador, necesito continuamente exponerme a todos los recursos de gracia que Dios trae para mi vida. Porque he entendido que no es un tema externo, es un tema interno. Es un tema de relación y estamos aquí en el punto del discernimiento, donde el Señor aquí les dice a estos oyentes: vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y de alguna manera, Jesús también lo dijo, hablando del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón allí no precisamente estaba haciendo Satanás, que sí es ejemplificado con la imagen del ladrón, pero estaba hablando ahí de los falsos profetas y los falsos pastores que se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Y seguimos aquí. Si lo que estás escuchando, a lo que tú te estás exponiendo, en vez de edificarte, sanarte, llevarte a la cruz, llevarte a este proceso precioso, hermoso, de ser como Cristo, de parecernos cada vez más a Cristo y ser cada vez menos nosotros, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si eso no está pasando en tu vida, tú tienes que evaluar, por favor, ¿qué estás escuchando? ¿Y qué está produciendo eso que está escuchando? Porque si la doctrina viene de Dios, tiene que producir convicción, cambios, ir a la cruz, ir a Cristo, amar la voluntad de Dios, convertirte en todo lo que Dios ha planeado y diseñado para tu vida. No es un tema de me conformo a este mundo, me amoldo a este mundo y soy lo que este mundo va a dictar que yo sea. Voy a amar lo que el mundo dice que yo tengo que amar. No, el creyente no piensa así, el creyente no opera así. Esto es delicado, muy delicado, porque no decidimos en temor de Dios y bajo una imperfección y una inmadurez grande, este servidor y mi ayuda idónea, mi esposa, fundar una congregación, porque nos encanta ocupar a las personas el domingo en la mañana. Porque Él no es un nombre que tiene una necesidad interna profunda de historia de vida. Es un número. Es el número tal. Donde muchas veces la disyuntiva general de todo pastor ¿es oveja o es cabrito? ¿Es trigo o es cizaña? Y ahí es donde entra la convicción al corazón del que expone la Escritura. ¿Te la vas a jugar o no te la vas a jugar por mí? ¿Vas a decirles de parte de mí lo que dice aquí o te vas a callar? Para que no se te ofendan. Para que no se sientan incómodos ahí donde están sentaditos y se vayan muy, pero muy apapachados por el sermón.
y sus vidas sigan iguales. Bueno, ahí es donde el Señor confronta mi vocación, mi llamado. Y claro que yo reconozco, confieso y soy el primero en aceptar que necesito de Dios, que necesito de su gracia, que como siervo reconozco que tengo que desaprender un montón de cosas y que estoy trabajando en ello, que tengo muchas fallas en mi temperamento donde necesito forjar carácter. Y una de las cosas que el Señor confronta mi llamado, mi vocación, es a esto de los puntos ciegos. Porque no nos podemos llamar iglesia. No nos podemos llamar iglesia si no tenemos la libertad de mostrarnos o marcarnos en amor, en respeto, los puntos ciegos. Aquellas cosas que yo no veo. ¿Están de acuerdo? Que yo no oigo. De mi persona, ojo, no de otros, de mi persona. Y que lo más fácil es, hablo mal del pastor con otros, porque, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado en la historia. Y el culpable es uno, dos, etcétera. ¿Sí? Yo acabo de leer un librito que me lo eché en un par de horas, que habla de ser miembro de una iglesia. Y ahí menciona estadísticas de pastores y estoy leyendo en conjunto ese libro, que ya lo terminé, y el libro de Paul Tripp, que se llama Sé Líder, y habla de principios del Evangelio. Y Paul Tripp escribió ese libro hace ya bastantes años, porque a él le carga lo que pasa con los liderazgos de las iglesias, le carga. Él escribió antes Llamamiento Peligroso, otro libro, hablando de cuántos líderes caen en pecado, en adulterio, dejan el ministerio. Y él cuenta allí testimonios y se aúna al libro de ser miembro de la iglesia, de la lucha de alguna manera que enfrenta todo mensajero de Dios, todo pastor, todo siervo que ha decidido atender el llamado, el don espiritual. Como decía Pablo en Romanos, el llamado y el don es irrevocable. No es un tema de dejarlo. Pero hay una realidad, muchos han dejado el ministerio. Bueno, esto tiene que llamarnos la atención, ¿sí? Ya tomé bastante tiempo, pero es importante, familia, es importante que captemos el mensaje aquí. El mensaje aquí. Que tiene que abrirnos los ojos del corazón y llevarnos a esto. ¿Cómo es mi líder espiritual? ¿Cómo es? ¿Qué pienso? ¿Qué es lo primero que pienso cuando pienso de él? ¿Qué viene a mi mente? Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto oras? ¿Cuánto oras por tus líderes espirituales? Yo te hago esta pregunta y te la dejo ahí picando en el área. ¿Oras más o murmuras más? ¿Oras más o murmuras más? ¿O chismeas más? ¿O te quejas más? Porque el llamado de la Escritura es a velar por nuestros líderes. A velar. Y bueno, aquí hay cosas realmente muy prácticas que el Señor hace en este pasaje, denotando la falsa interpretación de la ley que traen estos predicadores. Interpretan mal, exponen mal, y eso es falso. Eso no cambia, eso no transforma. Por eso dice guardaos. Pero vean lo que mencionábamos, si hacemos un énfasis, extravían de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta idea, esta imagen de ser lobos rapaces, es que tienen esta connotación, extravío. En vez de conducirte a la verdad, te conducen hacia la mentira, hacia la falsedad. Y eso es de resaltar en lo que el Señor está mencionando aquí. Así que aprendamos a no ser ingenuos espiritualmente, a no creer todo mensaje, a no
no recibir todo mensaje, como si todo mensaje viniera de Dios. El Señor lo dice en una de las cartas, no estoy seguro ahora, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. Es una de las características del diablo. Se disfraza como ángel, como algo de alguna manera aparentemente bueno, de luz, pero es del diablo. El discernimiento no es pesimismo, es sabiduría. No es ver lo negativo aquí de lo que estamos hablando, sino es ejercer la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque Santiago lo dice, Santiago capítulo 3, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, pero la sabiduría del mundo es terrenal, animal, diabólica. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le habla de que la fe genuina trabaja con la conciencia de los que creen. ¿Me quieren acompañar? Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 1:19. Porque para mí es importante que corroboremos lo que estamos diciendo, ¿sí? Y esto es un punto importante aquí. Dice Primera de Timoteo 1:19. Vean cómo la fe opera en alguien que ha creído de manera genuina, en alguien que se ha arrepentido, en alguien que ha venido a Cristo pobre y se siente así, insuficiente, que su justicia no alcanza, que sus obras no son suficientes, que es la justicia de Dios lo que le da el perdón y no lo hace compararse con nada ni con nadie y lo lleva a esa perfección, a esa santificación. Vean por favor, 1:19, Pablo escribiéndole a un joven que estaba ahí como delegado apostólico o delegado pastoral de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten, cuando nosotros no ejercemos una fe genuina, nuestra conciencia no va haciendo el ministerio que tiene que hacer en nosotros. ¿Qué ejerce la conciencia en un creyente? Lo hace pensar, evaluar, examinar todo el tiempo su propia vida a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. La fe trabaja en nuestras conciencias, donde no nos autojustificamos, donde no decimos así somos nosotros, así vamos a seguir siendo. No, todo lo contrario. Señor, perdón por esta actitud, perdón por esta manera de ser necia, terca, obstinada. Pero ven el capítulo 3, versículo 9, y aquí estamos en el contexto de los obispos. 3:9, ¿qué dice? Que guarden el misterio. Que el misterio era algo oculto, que fue revelado. En este caso es el misterio del Evangelio y el misterio de la iglesia. Que guarden este misterio del Evangelio, de cómo se convierten las personas a través de Cristo. Y esta demanda de alguna manera de todo pastor, de proteger la sana doctrina, lo que creemos, lo que predicamos, el celo de lo que estamos escuchando, predicando, ¿sí? Porque a eso somos llamados. Y dice el texto, que guarden el misterio de la fe. ¿Con qué? Con limpia conciencia. Eso es directamente hacia este servidor, hacia mí. Limpia conciencia. Pero, ¿qué produce esa limpia conciencia? Esa obediencia que guarden. Esa fe genuina. El misterio de la fe. Bueno, de vuelta, te animo a que ores para que eso sea una realidad. Y esto es para todos nosotros. Por favor, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Estamos en el punto del discernimiento espiritual, donde todos tenemos que ejercerlo y soy el primero en reconocerlo. Segundo, examinemos los frutos buenos y malos. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro pasaje en Mateo 7:16
al versículo 18. Noten por favor lo que Jesús dice luego de terminar el versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo identificas a un lobo vestido de oveja? Por sus frutos, por su conducta, por su carácter, por sus enseñanzas, por su manera de ser. ¿Quieres ver cómo es? Observa cómo vive. ¿Quieres ver cómo es? Observa cómo vive. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, el Señor pregunta, se recogen, y noten esto, se recogen uvas, o sea, hay resultados agradables que se disfrutan de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los abrojos? No. Y el Señor usa dos cosas que son agradables. Creo que hay pocos hombres y mujeres en el planeta que no les guste la uva y que no les guste el higo. No lo voy a preguntar, para que yo no me ofenda. Porque nos tienen que gustar las uvas y los higos. Las aceitunas puede ser, bueno, ahí, ahí entraríamos en un debate gastronómico, no es el punto. Pero el punto de Jesús, que llama la atención de sus oyentes, es esto que se disfruta, la uva y el higo. En donde tú vas, porque había una apariencia de uva y había una apariencia de higo, y vas y oh sorpresa, no había uva y no había higo. Decepcionante, frustrante, desánimo. Bueno, esto es algo que el Señor está diciendo aquí. Tenemos que prestar atención. Así dice el Señor. Una conclusión. Vean esto. Todo buen árbol da buenos frutos. Y pone el calificativo positivo por delante. Luego pone la imagen que el árbol es el profeta o el falso profeta y el oyente. Y ven esto, nótenlo. Da buenos frutos. Pero el árbol malo acá cambia. Acá empieza con la imagen, la persona, y denota el fruto o la calidad de vida malo. Y de vuelta, un énfasis, da frutos malos. Y esto a mí me llamó la atención de parte del Señor. El Señor deja en claro aquí algo. No puede, punto. Por más, mira, que tú te congregues todos los domingos, que te bautices, que vayas a un instituto bíblico, que seas misionero, pastor, mira, si no hay arrepentimiento y fe, si no hay una actitud de insuficiencia espiritual y de dependencia absoluta y total, si no hay un entendimiento de que Él es el que justifica a un injusto y Él es el que me lleva a la perfección y Él es la meta y la motivación de mi alma cada día, de dejar de ser yo para que sea Él, no voy a poder ser un buen árbol. Vamos a hablar horas y no vas a dar buenos frutos. Y tu actitud hacia el evangelio, hacia la vida cristiana, va a seguir siendo la misma. ¿Cuál? Rebelde, desobediente, insumisa, obstinada, terca. ¿Sí notan aquí la carga del evangelio del Señor? ¿Sí lo están viendo, familia? Y el Señor repite vez tras vez, no puede el buen árbol dar malos frutos. Que quede claro eso. Los creyentes están enfocados en este rasgo de parte del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para llevarnos a amor, a gozo, a paz, a paciencia, a benignidad, a bondad, a fe, a mansedumbre, a templanza. Y recuerden, el Señor lo está diciendo aquí en un contexto de todo lo que ya había dicho en el capítulo 5, capítulo 6 y terminando en el capítulo 7, haciendo una conclusión. Porque el Señor habló de qué, de ir la segunda milla, de cargar la carga de los demás, de poner la otra mejilla, perdonar. Habló del Padre Nuestro, habló de la oración como un estilo de vida, de orar. Habló de bendecir a los enemigos. El Señor habló de no juzgar. Pero también el Señor habló de examinar a quién le estamos dando el tiempo para escuchar la palabra, porque después se vuelven cerdos que te quitan los ojos. ¿Por qué? Porque echaste perlas a los cerdos. Malgastaste tu tiempo con personas que no quieren escuchar, creer, arrepentirse y venir a Cristo. Qué interesante es esto aquí.
Porque esto está en todo un contexto donde yo no puedo quitar lo que dice Mateo 6:1 de lo que dice Mateo 7:16, 17 y 18. Ni el árbol malo dar fruto malo. Noten, por favor, las veces que repite el Señor, da, recogen, da, dar, dar. Y en el versículo 19 también lo vuelve a repetir. Así que acá vamos a avanzar con cosas que son realmente muy interesantes. Jesús cambia la ilustración del lobo disfrazado al árbol con fruto. Los frutos representan sus obras, su carácter, sus enseñanzas, su estilo de vida. Un falso maestro puede imitar palabras, pero no puede sostener frutos espirituales consistentes. Hay un momento en donde esa persona saca lo que hay en su corazón. No hay consistencia. ¿En qué? En esta dinámica de ser santo, de odiar el pecado, de amar a Dios, amar la justicia, jugársela por la voluntad de Dios. En algún momento titubea y cede, y se vuelve parte de alguna manera del molde. No hay consistencia, no se mantiene. El árbol bueno da buen fruto, dice el Señor. El malo, mal fruto. La raíz determina la fruta. Y entiendan, familia, la raíz es Cristo. La raíz es el Evangelio, Cristo. Punto. No hay más. Si en mi vida no hay fruto de arrepentimiento, de amor por Dios, por su voluntad, por lo eterno, por lo espiritual, por lo piadoso, por ser lo que Dios quiere que sea, un hombre suyo para su gloria, yo tengo que examinar, evaluar mi corazón y venir a Cristo, por supuesto, porque esa es la invitación que te quiero hacer. Ven a Cristo en arrepentimiento, en fe, con esa total bancarrota espiritual. Te necesito en mi vida, ayúdame, cámbiame. He querido ser yo todo el tiempo. Por todos lados está escrito mi nombre. Ya no quiero que esté escrito mi nombre, quiero que esté escrito tu nombre, no el mío. Porque lo que yo hago lo embarro, lo hago mal. Y el Señor es lleno de gracia, de bondad, de misericordia y opera. La regeneración habla de un nuevo nacimiento, produce fruto espiritual verdadero. Lo acabamos de mencionar, Gálatas 5, 22 y 23. No es perfección en cuanto a qué, a una vida impecable, a que no hay fallas. No estamos hablando de eso. El Señor vino por enfermos, el Señor vino por rotos, el Señor vino por sucios, por publicanos y pecadores. Pero el Señor nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. No es perfección, pero sí dirección. ¿La dirección a qué? A examinar mi corazón si soy un buen árbol que está dando buenos frutos o si soy un árbol malo que está dando frutos malos. Si el corazón no ha sido transformado, la enseñanza estará contaminada. Evaluemos lo que estamos escuchando. ¿Qué frutos produce ese mensaje en ti? ¿Te lleva a Cristo, al arrepentimiento, a la santidad? Mensaje que suena bien, pero no produce frutos piadosos ni arrepentimiento genuino, es un mensaje falso. Mensajero que suena bien, pero no demuestra con su vida carácter a través del Evangelio de Jesucristo, es un falso profeta. Receptores que escuchan bien, pero tienen vidas insumisas, desobedientes y orgullosas, deberían evaluar si su fe es genuina. Y no lo digo yo, lo dice Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A ver, familia, por favor, pausa, stop. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Tenemos que darle vueltas a esto? Y a ver, déjame pensarlo, déjame evaluarlo. No, los discípulos lo dejaron todo para seguir a Cristo. Si en tu vida, mi querido y mi querida, no hay una pasión por Dios, un fuego interno que te consume por hacer su voluntad, y es todo lo contrario, cada vez estás más apegado a cosas terrenales, por favor, ven a Cristo esta mañana. Ven a Cristo, porque tu fe es falsa. Y aquí la Escritura dice que el camino ancho es de perdición,
que el árbol que no daba un fruto, versículo 19, es echado en el fuego. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vámonos, a donde tienen que ir. No hay vueltas. No hay vueltas. La verdadera prueba de cualquier enseñanza es esta. A ver si esto está pasando en nosotros. Te lleva al arrepentimiento, a la fe en Cristo solo, a cambios reales, a ser santo y a tener la meta de vivir solo para agradar a Dios. Amén. Y último lugar, para terminar, permanezcamos fieles a la palabra de Dios. Y cuando yo hablo de este punto aquí, no estoy hablando de creyentes de axila. ¿Qué significa eso? Creyentes que tienen muy bien puesta su Biblia debajo de sus axilas. No. Permanecer fiel a la palabra de Dios es observar el versículo 19 y 20 con mucho temor de Dios. Mucho temor de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ya aquí el Señor dejó la imagen del falso profeta, pasó al árbol y ya estamos todos aquí involucrados. Falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros. ¿Cómo? Árboles, personas que hemos venido de alguna manera a Cristo, a Cristo. Y de vuelta aquí hay un énfasis del Señor. ¿Por qué repite el Señor en el versículo 20 lo que dijo en el 16? ¿Por qué lo repite? Porque esto es extremadamente importante. Cuando el Señor te repite algo en la vida, por favor, prestale atención. Prestale atención. Abrí tus ojos, tus oídos a Él. Por sus frutos los conoceréis. Y esto es personal aquí. No es, ¿qué pasa con mi esposa? Claro que mi esposa me interesa, pero si yo no estoy produciendo fruto, ¿qué fruto la voy a yo animar a que produzca ella? Es así. Es personal. Y claro que después es colectivo. Porque los frutos de un árbol, como veíamos en la imagen hace un rato, no se comen entre sí. ¿Sí lo notaron eso? Nunca las manzanas se comen entre sí. Las manzanas fueron creadas, diseñadas para bendecir a los que van a ellas. Así tenemos que ser nosotros, los creyentes. Los frutos de las personas son sus palabras, sus acciones y el curso general de su conducta. Aquellos cuyas vidas dan evidencia de estar bajo la guía del espíritu inmundo no son enseñados ni enviados por el Dios tres veces santo. ¿Sí? Y Dios puso en mi corazón no mencionar aquí, porque aquí podríamos mencionarlo y no, y anteriormente también no. Pero esto es importante, y no es que yo lo quiero ayudar al Espíritu Santo, no. Pero yo tengo que remarcar aquí algo. ¿Qué estás escuchando? ¿A quiénes estás escuchando? Yo no estoy en contra de que tú escuches sermones de otros predicadores. Nunca dije eso. Yo escucho todos los domingos en la noche un sermón de un pastor. Todos los domingos. Ayer escuché un sermón, otro en la noche antes de dormirme. Necesito ser expuesto, claro que sí, ser confrontado. Pero la pregunta es, ¿qué produce eso que escucho en mí? ¿A qué me lleva? ¿Qué está pasando con todo lo que estás escuchando? Y ni hablar si estás metido en canales de automotivación, de cuestiones de lo importante eres tú, lo más valioso eres tú, no te dejes, por favor no lo permitas, etcétera. Promoviendo cosas totalmente del mundo. Cuando el creyente sabe que si es un creyente, lo primero que entiende o debe entender es que debe negarse a sí mismo, morir a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Bueno, estos falsos predicadores, profetas, no son llamados por un Dios tres veces santo. Fueron ellos mismos, por ellos mismos,
por conveniencias, etc. Esto es precioso aquí, ¿no? Esto es precioso. Dios pone sus tesoros en vasos de barro, no en vasos inmundos. El tesoro es el evangelio, es la salvación y lo que conlleva como responsabilidad. Y el Señor dice que venimos a Él como vasos que de alguna manera llegamos a Él inmundos, sucios, llenos de un montón de barbaridades en nuestro interior. Pero ahí es donde empezamos a ver la operación sobrenatural del evangelio, de la gracia de Dios, del poder de la cruz, de las escrituras vivas y eficaces como espada de dos filos, el Espíritu Santo como fuego en nuestro interior, donde empieza a forjar ese tesoro en nosotros. Y nosotros de alguna manera entendemos que somos barro en manos del alfarero. Si la doctrina es de Dios, tendrá que promover piedad genuina, humildad, caridad, santidad y amor. Jesús no habla solo de falsedad doctrinal, sino de condenación eterna. Dios no pasará por alto a los que engañan al pueblo. Y atención, no solo habla de falsos profetas, sino de árbol infructuoso, todo árbol infructuoso. Cada creyente debe examinar su vida con estas preguntas. ¿Estoy produciendo fruto? ¿Hay santidad progresiva? ¿Qué cambios está haciendo Dios en mí? ¿Me deleito en la palabra, en la oración, en servir a Dios? Concluyamos. Si no hay fruto, escuchemos las palabras de Jesús. Y termino con esto. Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí el Señor concluye para nosotros un sermón apelando a la naturaleza del Evangelio, donde Él es la vid, Él es el árbol, la raíz, el Padre es el labrador que trabaja en esa tierra, en esos corazones, y en donde todo pámpano que no lleva fruto, que no pertenece, lo quitará. Y esto evidentemente el Señor está hablando aquí de algo que Él va a hacer. No lo hago yo como pastor, no lo hace una autoridad espiritual de la iglesia. Él lo va a hacer. Él lo dijo, tranqui, tranqui. Yo voy a separar las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Y lo va a hacer. Y todo aquel, dice el texto, que lleva fruto, que es el pámpano que permanece, que naturalmente vino a Cristo y vio a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, como el que perdona pecados, como el que da vida eterna, va a llevar más fruto. Precioso lo que dice el Señor. Ya vosotros, escucha este verbo presente, ya. No es quién sabe, tal vez ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque no me convierto en pámpano si la palabra no operó en mí. Si la palabra no me trajo convicción, no me trajo a Cristo, a la cruz, al arrepentimiento. La palabra es la que produce esa limpieza, esa convicción, ese verme sucio y necesitado de paz, de perdón, de salvación. Por eso el versículo 4 es natural, permanecer en mí, no es forzoso, es natural. Como el pámpano no puede, de vuelta, el Señor lo dijo en Mateo 7, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Es natural.
O sea, ¿cómo un árbol va a producir fruto lejos, sacando el fruto del árbol? Imposible, se muere. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Por qué? Porque soy pobre en espíritu, permanezco. Jesús con autoridad nos dice, yo soy la vid, yo soy la vida, yo soy la salvación, yo soy el perdón, yo soy la gracia. Vosotros sois los pámpanos, ubiquémonos para que esto pueda dar resultado. El que permanece en mí, en una relación continua, constante, perseverante, dice el texto, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puede ser. Ojo, ojo, el que en mí no permanece. ¿Qué pasa con los que se apartan? ¿Qué pasa con los que se alejan? ¿Qué pasa con los que niegan a Cristo? Pero dicen que son cristianos. Acá dice, será echado y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué fuertes palabras, ¿no? Del Señor. ¿Cuánta carga debe producir en nosotros, hacia nosotros? Hacia venir al arrepentimiento, hacia la confesión, hacia el amor del Señor, hacia su gracia. Ahí está presente ahora mismo. Porque así como está el falso profeta en la puerta, diciéndote, dale, no escuches, porfa, no escuches. Tú sigue con tu estilo de vida. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Con su gracia, su amor, su perdón, su cruz, su mensaje de transformación. Y está en nosotros recibirlo o rechazarlo. La salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Vengamos a Cristo. Vengamos a Él. Amén. Conclusión. Cristo no nos manda a sospechar de todos, sino a discernir con sabiduría. Seamos creyentes que demos frutos dignos del Evangelio. Ayudemos a nuestra congregación a no dejarse engañar por apariencias, sino a aferrarse a la verdad del Evangelio a través de mensajes que expongan la cruz, el perdón, la regeneración, el arrepentimiento y la fe. De manera que vivamos con el objetivo de llevar fruto de una vida sumisa y humilde, que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y así su nombre sea glorificado. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, mi Dios, por la asistencia de tu Espíritu Santo en esta plataforma. Gracias por traer la verdad, la luz, la convicción a cada uno de los que estamos acá en cuanto a si somos árboles, que lo somos, porque acá habla de dos tipos de árboles, buenos y malos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Cuáles son los frutos? Por favor, mi Dios, trae esa convicción de que si el fruto no es tuyo, clamen ahí, por favor, en su lugar, por salvación, por perdón. Le digan ahí a Cristo, Cristo, sálvame, perdóname. Te necesito en mi vida, Cristo. Trae convicción a mi corazón para arrepentirme de mis pecados. Sé que esos pecados son muerte, son separación eterna de ti, pero también me están matando la vida acá. No tengo vida. Te necesito, Cristo. Tú eres la vida. Ven a mi alma, sálvame. Yo te ruego por esos corazones. Y también te ruego por los corazones, mi Dios, que ya han entrado por la puerta estrecha, que te dicen Señor, Señor, con reverencia, con temor, no con una actitud sobrada, porque saben que eres el Señor, que a ti no te aparentamos, no te engañamos, por más cosas que podamos decir que hacemos. Si tu voluntad no está en nuestro corazón de hacerla, de cumplirla, Dios, ayúdanos a todos nosotros a evaluar nuestro cristianismo. Y como dijo el Señor Jesús, dar fruto, más fruto y mucho fruto. Que la carga esta semana sea examinarnos,
desarrollar discernimiento, examinar los frutos, permanecer en la palabra y que esta palabra nos lleve a compartirla con otros, a sembrarla en otros. Gracias. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén.